buenas a todos los auditores que nos escuchan. Estamos una vez más en el programa Valores para la Vida, el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GIDECA. Hoy nos encontramos con dos visitas ilustres. Por una parte tenemos a alguien de la casa, Maritza Palma. Ella es académica de la Universidad del Biobío, directora del programa de Magíster en Educación y directora también de un postítulo en Educación Emocional recientemente comenzado. Y la otra visita es de Colombia. Él es psicopedagogo, él es estudiante del programa de Magíster en Educación, trabaja también con el profesor Héctor Cárcamo de la Universidad del Biobío, haciendo una ayudantía en el grupo de investigación que el profesor Cárcamo dirige. Así que da gusto contar con estas visitas tan ilustres en este nuevo programa, en el cual vamos a hablar de un valor muy particular. Y este valor se llama empatía. La empatía puede definirse en términos gruesos como la comprensión que tenemos de los sentimientos y de las emociones de los demás. Por lo tanto, es una emoción muy importante, es una actitud también que uno puede tener hacia otras personas que lo hace muy valioso. Bien, vamos a comenzar con Javier, a ver qué nos puede contar él como especialista en psicopedagogía, cómo se vincula la empatía dentro del objeto de estudio de la psicopedagogía. ¿Qué nos puede decir Javier? Bueno, muy buenos días para las dos presentes en esta conversación. Agradezco mucho la invitación y pues respecto de la pregunta creo que tiene mucho que ver con el objeto de hacer y de la inquietud también de los psicopedagogos y las psicopedagogas, dado que son profesionales de apoyo a la educación que siempre están buscando las formas de innovar y generar proyectos, programas y planes de formación que vayan orientados al fortalecimiento de los niños y de las niñas dentro de los sistemas educativos en cuanto a la adquisición de mayores y mejores, diría yo, capacidades, habilidades, no solo en cuanto a la percepción o la apropiación de conocimiento, ¿sí? La reunión de contenidos en torno al desarrollo de su cognición, sino también aquellas actitudes favorecedoras de la convivencia. Y pues creo yo que allí en este espacio de la convivencia social en la escuela es donde justamente el psicopedagogo, mediante su labor, su enfoque, su visión, tiene la oportunidad de promover actitudes morales o competencias emocionales según como lo vean ustedes, como la empatía. Muy bien. Creo que le da un punto muy importante a la empatía, como el desarrollo social, emocional, al relacionarla, Javier, con la convivencia escolar. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en que la convivencia escolar se ha visto muy desfavorecida, producto de toda la situación que se vivió con el confinamiento, producto de la pandemia, y que hoy se nos abre de nuevo todo el espacio de estudio, de trabajo, y eso hace que nuestras formas de convivencia actual se vean muy disminuidas, porque aprendimos a lo mejor a ser más individualistas y justamente la empatía nos lleva a pensar desde la otra manera, de una manera más social, ¿cierto? De una forma que nos permita relacionarnos mejor. ¿Qué apreciación tienes, Maritza, acerca de cómo podría favorecer la empatía a la convivencia escolar, que hoy en día se ve, decía, disminuida y que es necesario volver a fortalecer? Muchas gracias, Nelly, primero por la invitación y encantada de estar aquí junto a Javier, que también es parte del programa de Magíster en Educación, así que una bonita instancia. Especialmente para hablar de estos valores que están a la base de tantas otras habilidades, que es la empatía, y la verdad es que en esta comprensión de los demás, en esta actitud de ponerse en el zapato de las otras personas, ya como se dice en buen chileno, vemos que últimamente está bastante disminuido ya esa capacidad de relacionarse de una forma positiva con los demás,
no está siendo favorecida en el clima de aula y por lo tanto hemos visto que hemos tenido grandes problemas de retorno de la pandemia en la presencialidad. Así que no es un tema menor, creo que falta mucho por desarrollar y es un tema que también nosotros no habíamos previsto anticipadamente, pero que ahora sí damos cuenta de manera muy concreta que hay una cierta agresividad que hace que justamente la empatía no esté por ninguna parte y justamente necesitamos de tener estos valores para que podamos tener un clima de aula mucho más armónico, mucho más agradable para la relación entre los estudiantes y el profesorado. Así que me parece muy interesante este tema de conversación. Bien, gracias Maritza. Claro, complementando lo que dice Maritza, si nosotros podemos ponernos en el lugar de esa otra persona, entender lo que a esa persona le pasa, sea esto bueno o malo, o positivo o negativo, difícilmente vamos a querer agredir a esa persona entendiendo que tiene unas circunstancias o unas situaciones especiales que hacen que más bien queramos ayudar y no entorpecer el camino del otro. ¿No es así, Javier, que esta empatía puede ayudar, ¿cierto?, a relacionarnos de mejor manera en el mundo educativo? Sí, por supuesto, profesora Nelly, yo creo que es una de las piezas fundamentales en este gran puzzle, en este gran rompecabezas de la convivencia escolar, que es justamente poner a convivir comunidades tan diversas, tanto de niños, niñas, como de docentes y familias, puesto que es la base de muchas otras emociones, como lo mencionaba la profesora Maritza, emociones morales, ¿sí? Es decir, que no solo tienen un componente cognitivo, no solo se basan en esto que ustedes llaman comprender o ponerse en el lugar del otro, que es como una definición un poco mixtificada y con la cual a veces nos guiamos un poco equivocamente, puesto que también tiene una guía hacia la acción. Es decir, no sirve de nada la empatía, no sirve el comprender o el ponernos en el lugar de otros si finalmente eso no se limita a una comprensión más que todo intelectiva, ¿sí? Muy poco tiene que ver, por ejemplo, la competencia cognitiva de un niño con el desarrollo de su reflexión ético-moral. Y sí más tiene que ver la empatía con el desarrollo de una acción orientada hacia la aceptación propia y hacia la aceptación de los demás. Es decir, que no solo se limita a una respuesta emocional frente a las emociones de las demás personas y de los demás seres humanos, sino que es también en función de las relaciones humanas que nosotros establecemos que podemos ir construyendo empatía, educándonos mutuamente, porque este es definitivamente algo que tenemos que aceptar. La empatía es posible desarrollarla, es decir, no es algo que nos surja del corazón o que sea una esencia que algunos tienen y otros no, sino que básicamente tiene que haber una serie de relaciones o de mediaciones en el aula, ¿sí? Estamos hablando de la escuela como espacio de convivencia, una serie de mediaciones que involucren este universo de emociones que sienten las personas hacia las demás, sí, hacia su entorno, pero también con una clave de que puedan empezar a desarrollar acciones en favor de las demás personas. Es decir, que podamos, por ejemplo, empezar a sentir orgullo por hacerle bien a las demás personas, que podamos sentirnos un poco más culpables o más que culpables, porque la culpa no moviliza mucho, que nuestra empatía nos lleve a movilizarnos no solo por los seres humanos, y ya lo ven ustedes también cómo se han multiplicado los movimientos animalistas y por los derechos humanos. Y en efecto, hablan las investigaciones de que estas personas que tienen respuestas o emociones empáticas hacia los demás, hacia las demás especies, también se afilian mucho mejor con otros seres humanos, ¿sí? Qué bien, Javier, que nos lleva hacia la acción, hacia la movilización de acciones, ya esta mediación que un profesor puede hacer para poder no quedarse con la empatía a través de un constructo que es más bien teórico y que de alguna manera no lleva a la acción, porque aquí lo importante es cómo convivimos finalmente los unos con los otros a través de hacer vida este concepto de la empatía.
Quizás quisiera agregar una última cosa, profe Ali, es que también es importante, por ejemplo, hablar de algunas estrategias, ¿sí? Que incluso los docentes en este marco de la educación socioemocional pueden empezar a manejar, ¿sí? Para identificar las emociones, para nombrarlas en nosotros mismos y para poder también empezar a generar un ambiente que le dé la oportunidad a cada ser, sí, a cada individuo, allí en este espacio del aula, para que haya un involucramiento empático en el favorecimiento del cuidado colectivo y la preocupación del bienestar de todos y todas. Es decir, un poco que nos empecemos a sentir que no podemos estar bien si los demás en nuestra aula de clase no lo están. Muy bien. Justamente iba a preguntar acerca de qué estrategias podría usar un profesor, así que creo que se ha adelantado usted, Javier. Qué bueno. ¿Qué otras estrategias podríamos usar en la escuela para poder fomentar la empatía y hacer vida este valor tan importante de la empatía? ¿O cómo podemos ser nosotros mismos más empáticos? Un ejemplo, ¿qué podríamos hacer en el día a día para intentar ser más empáticos, entendiendo la empatía como este impulso o esta actitud hacia la acción? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, yo recuerdo especialmente, perdón, creo que antes de que se me vaya, uno de los ejemplos que yo puedo citar es justamente una investigación que tuvo que ver con los cuidados en los hogares geriátricos, ¿sí? Allí en Colombia, de donde vengo yo, y que invitaba a quienes trabajaban, ¿sí? A los trabajadores de estos hogares, mediante distintas acciones, justamente ponerse en el lugar del otro. Pero ponerse en el lugar del otro era como con una implicación bastante inmersiva en la acción. Es decir, estas personas empezaban a ponerse férulas o digamos que en este juego de roles un poco que también implicaba el ejercicio, les invitaban a mantener inmovilizado un brazo o una pierna o a manifestar dolor en la espalda, ¿sí? Y metidos en su personaje, justamente vivir un par de días dentro de este hogar. Ya no como pacientes, ya no como cuidadores, sino como pacientes, es decir, volviendo esto que ellos perciben a diario en el trato directo con sus usuarios y usuarias, algo propio, ¿sí? Y mediante esta acción la capacitación iba dirigida, o la formación de estas personas iba dirigida justamente a enfocar o a poner mucho más foco sobre aquellas cosas que en nuestro trato como personas, en este caso como profesionales del cuidado, se estaban dando o generando y cuáles estaban haciendo falta en el trato con sus pacientes. Y entonces de una forma bastante sencilla y mediante un juego de roles ellos podían, y bueno, y no solo también eso, sino que limitaciones un poco en el movimiento del cuerpo, podían experimentar y analizar estas experiencias de ponerse en el lugar de sus pacientes para estas personas que trabajan con adultos mayores aquí en Colombia. Qué buen ejemplo, qué buen ejercicio también. Yo debo decir que a mí me tocó vivenciar un ejercicio muy similar al que usted cuenta, Javier. Y este ejercicio fue respecto de la visión. Nos pusieron en la ONCE, en España, que es una agrupación que en este momento no recuerdo su sigla, pero sí nos ponían unos lentes que algunos de ellos permitían ver solo por un foco muy pequeñito y otros permitían que uno viera muy difusamente. Y entonces con la idea, ¿cierto?, de que pudiéramos ponernos en el lugar de las personas que les cuesta ver, o ya sea porque focalizan muy particularmente en un punto, y entonces para poder ver a las otras personas tienen que moverse, girarse, ¿cierto? Y a estas otras que ven o tienen una visión muy borrosa, y que si no es por este ejercicio concreto, específico, es mucho más difícil ponerse en el lugar de esas otras personas, porque es recién allí cuando uno entiende cómo está, en este caso, viendo otra persona, cómo es que logra sobrevivir dentro de este mundo que es un poco más complejo. Y eso uno lo podría extrapolar a las personas que les cuesta movilizarse, como en el caso que usted señalaba, y así entre tantas otras cosas, porque es la única manera de darnos cuenta, ¿cierto?, de cómo es realmente la perspectiva del otro, ponernos en esa perspectiva y mirar las cosas desde ese otro punto de vista.
Maritza, ¿ibas a decir algo tú delante, antes que Javier comenzara a explicar su... Sí, la verdad es que me parece muy interesante lo que menciona Javier. El ejemplo es muy concreto, apoya mucho la idea de lo que estamos hablando acerca de la empatía. Y bueno, y el otro ejemplo, el que mencionabas tú, Nelly, también viene a reforzar esa parte, que yo siento que al ser una habilidad social, el valor de la empatía, al estar a la base de muchos otros elementos que se consideran en el trabajo formativo de lo que significa la formación universitaria, de pregrado, de posgrado, finalmente, después de la pandemia, nosotros nos vimos en una situación en que definitivamente salieron a la luz todas estas habilidades sociales en que al estar confinados nos dimos cuenta que definitivamente nosotros necesitamos de los demás para poder tener un bienestar mental mucho más fluido. Y mucho más positivo para cada uno de nosotros. Nosotros dependemos de los demás, así que en ese sentido yo creo que tenemos que reflexionar más, tenemos que detenernos más y pensar en las otras personas y tratar de ubicarnos en ese dolor o en esa alegría o en esa sensación que puede ser hasta de algo muy pequeño, pero que en definitiva nos hace sentir de que estamos siendo considerados entre un curso, entre otras personas, entre la familia, etc. Así que yo creo que una de las estrategias más importantes en este momento para mí es la reflexión que nos permita entender y valorar también el trabajo de los demás y de la diversidad de los demás también, que entender que todos son valiosos, que la diversidad tiene un punto muy, muy relevante en esto de la convivencia social, de lo que significa estar unidos socialmente en este planeta. Eso es. Bien. Sí, porque en realidad aquí la idea y la base de todo es que los demás importan. Y los demás somos a veces nosotros mismos porque somos demás de otras personas. Muy bien, creo que ya estamos llegando al final del programa, así que les voy a dejar unos minutos para que puedan despedirse, decir lo que podrían agregar a la conversación que ya hemos tenido y bueno, esperando que esta instancia se pueda repetir en lo sucesivo, en donde hablemos a lo mejor de otro valor o profundicemos acerca de la empatía. No sé quién quiere comenzar. Javier, Maritza. Javier, comienza. Vamos entonces. Bueno, resulta que ha sido muy grata esta conversación, muy breve. Siempre el tiempo en este tipo de formatos es bastante corto, pero quisiera resaltar algo y es que hay algo también importante a considerar en respecto al desarrollo de la empatía y es que las personas que han tenido menos oportunidades para desarrollarse en un ambiente propicio en donde las relaciones afectivas se basan en el amor y en el cuidado y en el afecto o el apego seguro, justamente son quienes más fácil, digamos, lo tienen para desarrollar la empatía. ¿Sí? Aquellas quienes no, quienes han sido víctimas de abandono, negligencia y abuso, pues hay una serie de barreras y justamente una serie de mecanismos de defensa que ha desarrollado que le dificultan un poco adquirir estas habilidades o esta percepción ampliada del mundo emocional que no solo le involucra a él y a sus sufrimientos, sino al sufrimiento de los demás. Entonces es importantísimo resaltar la importancia de promover relaciones de cuidado entre docentes y estudiantes y sobre todo en el primer ciclo de la educación básica, que es los primeros 7 años de la infancia. En estos 7 años se basa justamente mucho del desarrollo socioafectivo y del desarrollo ético-moral del ser humano para muchas de sus etapas posteriores. Así que es importantísimo que los docentes y las docentes en esta etapa se preocupen de cuidarse y cuidar en amor a sus estudiantes. Creo yo que con eso quiero cerrar. Muchas gracias, Maritza. Bien, yo seré breve, yo solamente agradecer el espacio y bueno, dejar
la inquietud acerca del desafío que nos queda a nosotros como sociedad para que podamos potenciar, poner más énfasis en estas habilidades que son tan de necesidades básicas que están ahí en la estructura fundamental de lo que son todas las habilidades para la formación universitaria y para la formación de posgrado también, que es en la que nosotros estamos. Eso nos permitiría construir mejores sociedades con menos violencia y con menos agresividad y mucho más colaborativo, por supuesto. Así que ese es mi mensaje. Muchas gracias, Nelly. Bien, yo creo que en este sentido hacemos, ¿cierto?, el llamado a todos los que les toca, ¿cierto?, de desarrollar la empatía, porque si lo vamos haciendo de la manera en que nos señala Javier, desde edades tempranas, quizás cuando ya seamos adultos lo tengamos tan internalizado que seamos capaces de ser lo suficientemente empáticos como para tener una sociedad más justa, más llevadera, más amena, más armoniosa y que cada uno se sienta en bienestar dentro de ella. Creo que está hecho ya el llamado y este desafío a tener una sociedad de cuidado, como la ha llamado Javier. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Ha sido un agrado para nosotros estar con ustedes. Esperamos volverles a encontrar en los siguientes programas. Adiós.